Para las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos aquí en Montevideo. Allí se encuentra Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? Y sí, estamos ubicados aquí en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos porque recordemos que en la pasada jornada hubo una serie de movilizaciones en rechazo a lo que se llamó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En estos momentos hay tranquilidad, hay un móvil policial nada más, ya no está vallada como estuvo en las últimas horas la Embajada de Estados Unidos aquí en la Rambla, aquí en nuestro país. Pero, como ustedes decían, estas declaraciones del presidente Orsi generaron diversas reacciones. También pudimos hablar hoy con quien es su asesor y analista internacional, Álvaro Padrón, quien destacó la importancia del comunicado del gobierno uruguayo, quien también señaló que esto es una señal para toda América Latina, incluso Europa y todo el mundo a tener en cuenta. Es una injerencia de Estados Unidos en Venezuela, pero que esa situación se puede trasladar a cualquier país de América Latina. Por ejemplo, resaltó la importancia de la comunicación que mantuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, con los diferentes gobiernos, como son el gobierno de México, el de Brasil, el de Colombia, el de Chile y también el de España, para sacar, de algún modo, respaldar un comunicado en común en torno a esta situación que se había dado en Venezuela tras el traslado del expresidente Nicolás Maduro, su esposa, y lo que ello se califica de algún modo como es una injerencia. Dijo que esta situación, que fue muy buena, muy mesurada, muy pensada, la reacción de Uruguay, que Uruguay ha tenido una postura clara a lo largo de los años de no intervención en los diferentes países. Pero vamos a escuchar lo que decía Padrón sobre esta temática. Hay que tomarlo con calma, pero con mucha preocupación, porque lo que está pasando excede ampliamente a lo que en principio creíamos que era una situación solo en Venezuela. Por supuesto que lo de Venezuela es prioritario, hay que ayudar a que termine bien. Esto puede terminar muy mal. De hecho, se anunció algo que no está ocurriendo, se hablaba mucho de la necesidad de redemocratizar, de hacer un esfuerzo por, de alguna manera, recuperar la institucionalidad en Venezuela, y lo que está pasando es otra cosa. Y además se hizo en el marco de una intervención militar. Por eso es tan importante la posición que el presidente Orsi manifestó ayer, en primer lugar reafirmando lo que había sido la declaración oportuna y muy cautelosa de la Cancillería uruguaya el día sábado, pero además agregando algo que yo creo que es muy importante que el Uruguay entienda, que es que tenemos una historia que marca lo que ha sido siempre la política exterior uruguaya, salvo en la época de la dictadura. Estoy hablando desde 1965, justamente cuando Uruguay integraba por primera vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos invadió República Dominicana. A partir de allí hay 4 principios que ayer muy correctamente el presidente presentó, de una historia de la política internacional, que ha marcado esa historia, y por lo tanto reivindicarla ahora es, en primer lugar, coherencia, respeto a esa historia y sobre todo la oportunidad de consensuar en Uruguay la posición que Uruguay tiene que tener, porque esa opinión en 1965 tuvo que ver con un gobierno del colegiado, principalmente del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado. Es la historia del Uruguay y el prestigio que hemos ganado. Por último, el presidente también planteó el acompañar una declaración entre 6 países, México, Brasil, Chile, Colombia y España, con Uruguay, en donde se hace énfasis en los principios. Estos mismos principios que planteó Uruguay desde hace tantos años son recogidos en esa declaración, pero sobre todo hay un capítulo que Uruguay colocó que tiene que ver con convocar a la región en el marco de la pluralidad de ideologías. Necesitamos que la región se haga cargo de ayudar a Venezuela. No precisamos a un actor externo y menos, como está anunciando en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente su presidente Donald Trump, que lo que le interesa son los recursos de Venezuela. No menciona la palabra democracia, no menciona la palabra instituciones. Lo que dice es, queremos el petróleo, queremos la riqueza, queremos recuperar lo que nos robaron, y eso claramente es algo que nosotros no podemos permitir. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de este analista internacional, pero además asesor del presidente Yamandu Orsi, quien por otra parte insistía en que es necesario estar dialogando en forma constante con quien quedó al frente del gobierno, que es Delcy Rodríguez, analizar y también exigir lo que es la liberación de los presos políticos que están
en Venezuela, tanto de otros países como de la propia nación caribeña. Ahora bien, esta situación originada este 3 de enero con el llevarse al presidente Nicolás Maduro y a su esposa hacia Estados Unidos, esta intervención de Estados Unidos en territorio venezolano genera diversas reacciones y divide las aguas a nivel internacional, porque también hay preocupación de determinados países por lo que pueda llegar a ocurrir con Colombia, máxime teniendo en cuenta lo que han sido de algún modo las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario Gustavo Petro. El primero en aparecer fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien además de condenar la acción de Estados Unidos, anunció un aumento del patrullaje en la frontera con Venezuela. Esta decisión se da en el marco de una posible misión similar en su país, según las palabras del presidente Donald Trump. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo en un comunicado que el ataque contra Venezuela recuerda los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y amenaza la preservación de la región como zona de paz. Un mensaje similar fue el enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó y rechazó energéticamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente. La postura adoptada por Rusia e Irán, históricos enemigos políticos de Estados Unidos, fueron en la misma línea. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados, comunicaron desde Moscú. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, sostuvo el gobierno iraní. Por su parte, en la región hubo países que respaldaron la estrategia del gobierno de Trump. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora, su estructura terminará de caer en todo el continente, escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La libertad avanza, viva la libertad, carajo, fueron las palabras utilizadas por el mandatario argentino Javier Milei, quien en diálogo con los medios locales afirmó que la detención de Maduro es la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante. Otra de las posturas que sorprendió fue la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien consideró que los ataques estadounidenses en Venezuela constituyen una intervención defensiva que es legítima, aunque también señaló que la acción militar no es la forma de cambiar los gobiernos.